Estamos de vuelta para el último tema. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó las conclusiones de su investigación sobre el colapso de la línea 12 del metro. Según el informe, ningún manual de inspección y mantenimiento podría incluir deficiencias que de origen están en el diseño y el error grave de construcción. Hoy se dio a conocer que la Fiscalía de la ciudad ya busca a 10 exfuncionarios por daño a la propiedad, homicidio culposo y por lesiones culposas. Veamos el contexto. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluyó que la línea 12 del metro colapsó por errores en su construcción, en un peritaje independiente al realizado por DNB. La Fiscalía Capitalina apuntó que la instalación de pernos que unen las losas de concreto con las vigas fue insuficiente e inadecuada. Las soldaduras fueron de mala calidad y hubo prácticas prohibidas por el reglamento de construcción de la capital. Estos elementos fueron determinantes para que la estructura colapsara en mayo pasado, según apuntaron las autoridades de la Fiscalía. 26 personas murieron y más de 100 fueron afectadas con la caída de una trave entre las estaciones Tezonco y Olivos. Este dictamen, presentado el jueves pasado, no es público debido a que forma parte del proceso penal. Las conclusiones de la Fiscalía coinciden con las investigaciones de DNB, la empresa noruega contratada por el gobierno capitalino para investigar el incidente. El proyecto de la línea 12 que corre de Mixcoac a Tláhuac fue presentado en 2007 por Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Por problemas en su trazo, la construcción inició hasta 2009 y fue inaugurada 3 años después. En junio pasado, Ebrard, hoy canciller del país, dijo que todas las decisiones sobre trazo, diseño, construcción y supervisión de la línea fueron tomadas bajo criterios de eficiencia y conveniencia técnica y que la obra fue recibida de conformidad por la administración de Mancera. Punto y contrapunto. Último tema para discutir esta noche. Empiezo contigo, Laura. Tú sabes muy bien a los temas de las ciudades, a los temas también de la movilidad. ¿Cómo ves este reporte final de la Fiscalía y lo que concluye con respecto a esta tragedia, a este trágico evento que ocurrió aquí en la Ciudad de México con la línea 12? Hay quien dice no fue un accidente, fue negligencia. ¿Cómo lo ves? Pues mira, crónica de un resultado de investigación anunciada. Creo que mientras la fiscalía esté tan íntimamente relacionada con el gobierno de la ciudad, es muy difícil poder separar sus resultados de las decisiones políticas que se toman desde la jefatura. Esto creo que se ha dicho todo y se ha dicho además desde el principio. Hay también estos dictámenes que ha emitido la empresa especializada que contrataron para lo mismo, en donde también en su momento presentaron sendas denuncias sobre robo de información, incluso pues sellos violentados de la información que estaba resguardada. Es decir, creo que el proceso no se ha garantizado de la manera más pulcra, pero pues evidentemente ante el ejercicio de una mayoría como la que tiene Morena en la Ciudad de México es muy complicado poder visibilizar este tipo de temas. Yo creo que aquí lo que se está evitando y obviando a discutir a resultado de este tema terrible y falta de justicia para quienes murieron en este terrible incidente es justamente la atención a las víctimas y a los usuarios de transporte público de la ciudad. Mira, Genaro, se ha abandonado el metro de la Ciudad de México. Independientemente del resultado que trajo 26 muertos en la Ciudad de México y hoy no hay ni siquiera un responsable serio a través de una investigación que no tenga ningún tipo de objeción al respecto en su proceso y además en sus resultados, estamos hablando de casi 23,000 millones de pesos de déficit de mantenimiento del metro en la Ciudad de México. 23,000 millones de pesos. Es decir, esto sucedió ahora en este tramo del metro de la ciudad en la línea 12, pero no estamos exentos de que suceda en otros tramos del metro de la ciudad ante la deplorable situación en la que se encuentra y la falta de atención por parte de la autoridad. Han habido esfuerzos para poder invertir, sin embargo, sin el gobierno federal apostando por el metro de la ciudad, que además es un sistema de transporte metropolitano, no habrá dinero que alcance para poder tener las condiciones óptimas. Y ante la desaparición del Fondo Metropolitano o incluso el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México, las opciones para invertir en él son nulas. Entonces, yo aquí te diría que sí tiene que haber un compromiso, no solamente con el resultado y la justicia emanada de los procesos de investigación para las víctimas, tiene que haber un proceso de acompañamiento de reparación de daño y garantías de no repetición. Y estas garantías de no repetición van de la mano justamente en el involucramiento de las autoridades para invertir en aquello que no han querido hacer. Solo 23 kilómetros de metro se han hecho en los últimos 20 años. Y para colmo, en esta administración, lejos de invertir estos 23,000 millones que están hoy en déficit de mantenimiento o incluso en ampliación para el metro de la ciudad, se han estado recortando los gastos o teniendo déficit de la inversión del metro en el último año. Documentado ya, ahí está la salida de la directora del metro. Me parece que es grave lo que está sucediendo en materia de justicia, pero especialmente en materia de atención a las Bien. víctimas y de reparación de daño y garantías de no repetición para todos los habitantes de la ciudad. Contrapunto, Eder, la respuesta de la Fiscalía, el último informe.
No, me parece que la Fiscalía, tenemos, hay un reto en este momento para la Cuarta Transformación Nacional con el tema de la línea 12. El reto se da porque las principales figuras después del presidente López Obrador de la Cuarta Transformación están involucradas en esta situación. Uno, porque fue el que lo construyó, y la otra porque fue en su administración cuando sucedió la tragedia. Me parece que el único cálculo político que vale aquí es el de la credibilidad. Si no tenemos nosotros la credibilidad de la gente, entonces perdimos nuestro gran capital político que tenemos como movimiento, y eso es lo único que puede mover a que se haga justicia y, como dice Laura, que haya una reparación integral del daño y la garantía de no repetición para todas las personas que somos usuarias del metro. Creo que por eso es que tiene que haber mucha transparencia en las investigaciones. Se contrató a una agencia externa e internacional para que hubiera mayor transparencia, y ahí se dictaminaron algunas cosas que ahora en el cruce de la investigación, que sí o sí tiene que hacer la Fiscalía, no se está trazando la investigación, se está dando en tiempo y forma. Lo que está arrojando es exactamente lo mismo. Ahora ya se están reconociendo errores en la construcción y en la implementación del proyecto de la línea 12, pues los errores en la administración pública, y más cuando cuestan vidas, tiene que haber consecuencias, tiene que haber responsables, y pues lo que hay que pedirle a la Fiscalía de la Ciudad de México es que se opere con absoluta transparencia el asunto de quiénes fueron las personas responsables, sin ningún otro cálculo político, insisto, que el de la credibilidad, pero sobre todo porque es lo justo, porque murió gente, porque hubo gente herida, y tenemos que darles toda la certidumbre de que algo así no volverá a suceder. Ya todo lo otro, o sea, que creo que la jefa de gobierno ha invertido un montón en proyectos de movilidad, el tema Bien. de los cablebuses, el tema de los nuevos metrobuses, y creo que ya no seguirán ampliando el metro porque la infraestructura es muy agresiva para las calles de la Ciudad de México, pero hay un montón de alternativas que se están explorando, y la verdad es que ahí están los reconocimientos internacionales en materia en la Ciudad de México. Bien. María Clemente, ¿cómo viste el resultado final de la Fiscalía, el informe? Pues mira, lo que destaco justamente es que se está cumpliendo oportunamente las investigaciones, que hay voluntad para tener las audiencias para presentar, ¿no?, las imputaciones que dice que ya hay todas las pruebas la fiscal Ernestina Godoy para imputar los delitos por homicidio, lesiones y daños a propiedad. Es decir, el caso es muy penoso, pero desde mi perspectiva constituye una oportunidad justamente para demostrar que las cosas pueden ser distintas, ¿no?, en los gobiernos de la Cuarta Transformación. Creo que hay que llegar hasta el fondo para que se castigue a los culpables, hay que estar comprometidos con la verdad y con la justicia, y pues creo que pasados 5 meses del accidente me parece oportuno que se estén dando estos resultados y que se dé con quien deba de ser responsable, ¿no? Hoy la fiscal nos dice justamente que hay que ya hay pruebas para poder imputar delitos a personas físicas y morales involucradas en el caso, y eso me parece bueno para la ruta de la investigación. Y sobre el resto, pues también justamente, qué bueno que este caso tan penoso nos lleve a centrar la atención en el metro, pero también el metro que viene abandonado en un sexenio de absoluto abandono en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Y que ahora reclaman presupuestos, cuando también habría que entrarle y habría preguntarle aquí, por ejemplo, a Fanny, ¿no?, el diputado Gaviño ahí local, ¿qué opina, por ejemplo, de que pues la mayoría del presupuesto del metro se va a nóminas de un sindicato que yo no veo y la ciudadanía no ve activa en el metro sirviéndole a la gente, haciendo su trabajo? Habría que replantear, ¿no? Pues la burocracia parasitaria que se trabaja dentro del metro, y que mucho de ese dinero podría ser para comprar trenes nuevos, para modificar estructuras y para servirle al pueblo de México y bajar el costo del boleto. Bien. Y finalmente, Fanny, el informe final de la Fiscalía. ¿Y hacia dónde va este tema? Sí, claro, mira, yo coincido en algunos puntos que incluso ha compartido nuestra compañera Laura Ballesteros. Creo que ha sido muy coherente en todo lo que está argumentando, sobre todo en las fallas que se tienen sobre la cercanía de la propia Fiscalía con el gobierno de la Ciudad de México. Aquí nosotros lo que estaríamos solicitando, y me sumo incluso
Les podrá parecer extraño, pero me sumo a la moción tanto de Eder como de la diputada de Morena, en que no existe imparcialidad en la fiscalía, en que se castiga a los culpables, porque si revisamos el dictamen que están mencionando, las fallas son de construcción, y si revisamos las fallas de construcción, entonces le corresponde al gobierno encabezado por Marcelo Ebrard, donde fue su secretario Mario Delgado, hoy el presidente de Morena. Pero antes de hablar de este tema, quiero manifestar mi solidaridad con las familias y con todos aquellos seres que se perdieron miles de vidas. Es un hecho lamentable que no puede volver a ocurrir y que no debemos de permitir una polarización a ultranza de ningún partido político. Mi solidaridad. Las y los diputados y los funcionarios que tengan que dar sus declaraciones, así tendrá que ser, del color que sean, porque este tipo de cuestiones no pueden ocurrir en el país. La impunidad y la corrupción no debe de imperar en ninguno de los gobiernos. Entonces, lejos de regresar cualquier tipo de retribución, yo creo que se tiene que revisar, se tiene que analizar la viabilidad que tiene la Ciudad de México, porque son muchas las familias que hoy, independientemente de que se han buscado alternativas, eso es cierto, sí se han buscado alternativas, pero no son suficientes para la movilidad dentro de la Ciudad de México. Es muy grande, se requiere restablecer la movilidad, revisar, por supuesto, todos los dictámenes que sean necesarios para que se pueda recuperar esta movilidad, porque no fueron miles, fueron muchas vidas lamentables las que se perdieron y que se debe de evitar que se pierda cualquier vida en este tipo de cosas. Los gobiernos deben revisar, analizar, valorar los dictámenes y sobre todo valorar la vida. Y en eso tiene que ver todos los temas que hoy nos has convocado a revisar. Último comentario, Laura, porque nos tenemos que ir, por favor. Sí, gracias. Pues mira, solamente decir también que, como saben, hay sendas denuncias presentadas mediante la vía de acción colectiva por los familiares de las víctimas, que hay abogados además que están ya apoyándoles en este proceso, como pasó también en su momento con las víctimas del Repsamen, y que habrá que estar muy pendientes de cómo va a surgir los resultados de esto también. Estas denuncias son contra el gobierno y contra quien resulte responsable, y creo que, insisto, reducir la vía de la justicia a lo que dice una fiscal que está ligado a un gobierno es reduccionista, y hay que abrir las posibilidades a quienes vivieron esta tragedia, que son las víctimas de las 26 personas fallecidas. Bueno, seguiremos discutiendo este tema más adelante. Por lo pronto hacemos una pausa, regresamos para despedirnos de las y el panelista de esta noche. No te vayas.